Una tarde más nos hemos congregado en esta idea de poder traer una pequeña enseñanza de parte del Señor. Hoy hablaremos de algo que se llama la Gran Comisión. Hay una Gran Comisión que en los últimos tiempos nos hemos olvidado de esta gran verdad. Y no es una cosa de hoy ni de ayer, es una cosa de hace muchos años que hemos olvidado esta gran comisión de parte de Dios. Siempre que entendemos la palabra comisión, es algo que está comisionado y que nos envía a que podamos hacerlo. Antes que Jesús subiera al cielo, hubo unas palabras que Él dijo a sus discípulos. Y le dijo con una verdad central, con una verdad verdadera, le dijo la gran verdad y la gran necesidad, que se encuentra en Marcos 16, 15. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es una verdad que, por desgracia, hemos olvidado el 90% de los cristianos. O hay un 10 que sí se acuerda, pero hay otro 90 que realmente lo hemos dejado como algo secundario o como algo ocasional. Y Dios no está mandando en ningún momento que sea algo en cuando, sino que es un mandamiento, y aparte de ser un mandamiento, es algo más que eso. Es una comisión y es algo que nosotros no debemos de olvidar, la palabra de ir y predicar a toda criatura. Siempre que nosotros vemos esta verdad, nos hemos olvidado de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que podamos brillar en medio de un mundo de tinieblas. Hay muchas cosas que nosotros podremos tener en la mente y podremos recordar, pero sobre todo estas palabras han dejado de ser vivas y patentes en el pueblo de Dios, y es realmente una ocasión o ocasionalmente cuando usamos esta verdad que Dios nos enseñó. Pero hoy, cuando estaba meditando sobre este asunto, me he dado cuenta que hemos olvidado más de una cosa solo. Hemos olvidado muchas cosas importantes que con ello contrae. Jesús le dijo ir y predicar a toda criatura, y después procede unas cosas más que vamos a estar explicando en esta tarde. Así que la verdad obvia y la verdad rotunda es que hemos dejado a un lado esa gran comisión que Dios nos envió a hacer, y realmente es una realidad que muy pocos lo están haciendo. Hay algo que yo quiero compartir en esta tarde, y es en Mateo 28, 18 y 19, Marcos 16, 15 y 18, que se llama la Gran Comisión. El Señor le dijo, ir y predicar a toda criatura, pero Dios también nos dejó otra verdad que la hemos dejado muy de lado, que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quiere decir que cuando prediquemos el Evangelio, no debemos de olvidar que hay una comisión, que es la comisión de los milagros, que nosotros la hemos dejado como si eso no fuera parte de la verdad central. Pero cuando tú y yo damos cuenta, estas fueron las 4 verdades que sacó Jesús de esa gran comisión: ir y predicar, haciendo milagros, prodigios, bautizando, ¿y qué más? Y haciendo discípulos. Y creo, y lo digo con todo el corazón y con la tristeza que con ello me contrae, creo que hemos olvidado esta gran verdad. Algunos nos dedicamos, o algunos se dedican, a predicar del reino de Dios, pero hemos olvidado los otros mandatos que van incluidos en lo que es el predicar el Evangelio de Dios. Son las obras milagrosas que acompañan para testimonio de lo que Jesús predicó. Después de haber eso, tiene que haber una consolidación bastante firme, que es el bautismo del nuevo creyente. Y hay algo más: hacer discípulos. Así que en esta tarde vamos a enfocarnos primeramente en esta gran verdad. Nosotros debemos de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículo 9, dice que había millones de millones de personas que habían sido salvas. Eso nos trata de decir que si nosotros no hacemos nuestro compromiso, Dios no se va a parar, porque Dios va a seguir haciendo su obra. No sé, usará a otra persona, buscará a otras personas, ya que nosotros no entramos en el plan y el propósito de Dios de ir y predicar,
Dios tendrá que hacerlo a través de otra persona. Esas millones de millones que había según la Biblia, que estaban allí, la gran multitud de todo pueblo, toda lengua, de toda tribu, todos estos son personas que han creído no solamente por lo que habló Jesús, sino por el mensaje tuyo y mío. Como dice, no ruego solamente por esto, sino los que se convertirán a través de esto, por medio del mensaje que da. Capítulo 17 del libro de Juan nos enseña esa gran verdad. La Biblia nos recuerda continuamente que debemos de proclamar el reino de Dios y su justicia. Y nosotros no debemos de tenerlo simplemente porque es una costumbre. Tenemos que tenerlo como una necesidad de promover el reino de Dios y su justicia. Toda lengua y toda nación es porque da igual el lugar. Si nos damos cuenta, los apóstoles primero predicaron en toda Jerusalén, Samaria y en todo el punto que había por allí, pero Pablo tuvo que extender un poquito más el evangelio, tuvo que ir a otros pueblos, a otras naciones. Pero si te das cuenta, no todos llevaron ese mensaje, y eso que fue el principio de la iglesia primitiva, solamente unos pocos, Pablo y Bernabé, Pablo y Sila, y Timoteo, y algunos más, y seguramente otros apóstoles promovieron, pues llegó hasta nosotros Santiago, que también compartió por la parte de España, aunque Pablo en su corazón tenía el venir a España muchas veces porque había una gran masa de personas para poder evangelizar. En el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 1, Dios nos da una orden, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio de Cristo. Hemos hecho tan pobre el Evangelio que ni aun a nuestros vecinos le predicamos el Evangelio. Pero Dios no nos dice que si nos viene bien, sino que nos dio una orden, ir y predicar al mundo y predicarle que hay un Cristo de gloria, de poder y de autoridad. Pero sobre todas las cosas, el que tenemos siempre en la memoria es el capítulo 16 y versículo donde Jesús le dice a su discípulo, ir y predicar a toda criatura y a toda persona. Si hoy pensamos, hermanos, la mayoría de los evangélicos están aterrorizados de poder predicar el evangelio públicamente. Tienen temores. La excusa que hay es que no saben qué decir. No saben cómo presentar el evangelio. Y no es porque tienen falta de conocimiento, porque el 90% del pueblo cristiano sabe más que hace. Es decir, que tienen mucho conocimiento, pero poca práctica. Y hoy nosotros debemos de entender que el predicar y el llevar esa gran comisión hacia adelante tiene que ser de todo corazón, pero no como algo que a mí me agrada, sino como algo que yo debo de hacer, como una orden de Dios a que yo siga hacia adelante para ir y predicar a toda criatura. Jesús mismo, en todo su peregrinaje de sus 3 años y medio, todo lo basó en compartir con los demás el reino de Dios. El reino de Dios, él mismo era el reino de Dios. El reino de Dios no era algo que habían marcado o que habían hecho geográficamente, sino que el reino de Dios era que conocieran a Él y juntamente a conocer a Él, que pudieran conocer a su Padre, porque su Padre y Él eran uno y el Espíritu Santo los llevó. La Gran Comisión está basada simplemente en predicar a diestra y siniestra, solamente contando la verdad que Dios ha hecho en ti. Cuando mandó a los 70 no les dijo que llevara ningún estudio, sino simplemente comparte y hacer lo que Dios ha hecho en vosotros. Y es el evangelio más poderoso que hay. Es el evangelio con más fuerza que puede haber. La gente está harta de escuchar lo que pone en un libro. La gente quiere ver, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos libros abiertos, donde la gente pueda leer en nosotros por nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar y nuestra manera de caminar. Cristo murió, pero resucitó. Y este es el mensaje. No podemos presentar a otro Cristo, sino al Cristo que murió y resucitó entre los muertos. Este es el mensaje glorioso que Dios quiere que nosotros podamos entender de parte de Dios. Dios quiere alcanzar al mayor número posible. Algunos herejes, que no se puede llamar de otra manera, quiere hacer entender
que Dios hace elección y que Dios hace acepción de personas. Porque dice que Dios escoge a uno y a otros lo deja. Pero esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, entonces, sea salvo. Hay algo que la Biblia nos declara. El Evangelio no es para 4. El Evangelio es para todo el mundo. Lo único es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no pudo hacer Dios nada por ellos, por cuanto Dios los dejó. Si leemos en el libro de Romanos capítulo 1, dice que Dios los entregó a sus pasiones, a sus líos, porque no quisieron. Y cuanto no quisieron, Dios no obliga a nadie a ser cristiano. Pero así que nosotros podamos extender esta gran verdad, es que Dios es maravilloso y poderoso. Y nosotros quisiéramos, pues de una manera o de otra, que todo el mundo fuera salvo. Pienso que sí, ¿no, hermano? ¿Nos gustaría que todo el mundo fuera salvo? Habría menos lío de los que hay. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el que nos dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo pueden, en Romanos 10:14, cómo pueden invocar el nombre de Dios si no hubiera quien les predicara, quien les anunciara, quien les enseñara que hay un Dios verdadero? ¿Cómo pueden creer en algo que no saben y ignoran? Ahora, usted a lo mejor dice, es que en España todo el mundo sabe que existe Dios. No es verdad eso. Porque esto solamente se puede discernir espiritualmente. Entonces, esto es un libro más como otro. Ahora, dentro de no muchos días, tendremos la Semana Santa. Va a ser una eufórica tremendo, esto eufórico. Bueno, esto va a ser poderoso. ¿Sabéis por qué, hermano? Porque llevan 2 años sin sacar a sus santos a la calle, sin haber procesiones. Así que este año yo creo que se va a implicar hasta el gato para que esto pueda ser lo máximo. Mirar de tal manera como estamos, que, bueno, yo ya lo del coronavirus es un punto de aparte. Se va a hacer el encuentro aquí, en Murcia también se va a hacer todos los encuentros que se tengan que hacer, por ahí por Andalucía. Quiere decir que va a ser algo espectacular. ¿Por qué? Porque esperan que en este tiempo. Pero como dice Romanos, ¿cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en el que a quien no han oído? ¿Y cómo irán si tú y yo no predicamos? Es la verdad, hermano. La verdad sencilla, práctica y real. Esa es la gran verdad. Hoy debemos de clamar porque el pueblo de Dios entienda de una vez por todas que el predicar no es una opción, el predicar es una obligación. ¿Cómo podemos querer que la gente venga si no compartimos el Evangelio con otras personas? Si no compartimos, no podremos llegar y hacerle entender a estas personas que nos dice el apóstol Pablo, si no le anunciamos que hay un Dios verdadero y dispuesto a bendecirnos. Claro es que debemos de despertar en el sentido de compartir el Evangelio. Es una necesidad tremenda, tan tremenda que si no lo hacemos, bueno, pues seguramente Dios tendrá que hacerlo de otra manera. Qué mejor manera que Dios nos usara. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con respecto a predicar nuestro Evangelio? Solamente nos limitamos a una cosa, hermano, a compartir la palabra de Dios, quien lo haga, estoy hablando, a compartir con otra persona la palabra de Dios, pero no dice esto. La segunda parte de lo que hemos leído dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Creo que la gente está alta de letras, necesita señales. Y las señales no van a acontecer si nosotros no creemos que Dios puede hacer milagros, señales y prodigios en el siglo XXI. Tenemos que predicar a las personas y juntamente con predicarles decir, Dios te puede sanar, Dios te puede sacar de la situación en la que te encuentras, Dios puede reprender los demonios que tienes y Dios puede hacer esto y Dios puede hacer esto y voy a orar por ti en el nombre de Jesús. ¿Sí me entienden? A lo mejor alguno opinará, pastor, qué fácil lo ves. Hermano, si no te arriesgas, no puedes conseguirlo. ¿Qué trabajo te cuesta a ti de una persona que le estás hablando y que tiene una enfermedad en su casa y decirle que Dios le quiere, que Dios le ama? Tienes que estar también dispuesto a decirle, si quieres, puedo orar por tu familia. Podemos ir y podemos orar y pedirle a Dios que Dios haga un milagro. Es desafiar a Dios. Y Dios no se va a quedar estancado. ¿Por qué? Porque si vosotros os acordáis bien,
El avivamiento del día de Pentecostés, Pentecostés, empezó a predicar, pero ¿cuál fue el despertar de la iglesia? Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió allí? Sucedió algo tan sencillo como esto, hermanos míos, que dice que estando el enfermo, al enfermo le dijo, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tenía esa verdad de parte de Dios. Y nosotros, con todo el respeto que con ello contrae, nos hemos hecho un poco, no sé cómo decir esta frase para no ofender a nadie, un poco cobardes. Porque, hermano, debemos de intentar compartirle a la gente que hay un Dios de milagros, de señales y de prodigios. Y aunque tú no veas milagro, aunque tú no veas prodigio, tienes que proclamarlo, porque al final de cuentas el que lo hace es Dios, y Dios puede hacer un milagro en cualquier persona. Creo que hoy estamos muy necesitados de que Dios siga obrando, haciendo milagros. Porque cuando se levantó aquel cojo, dice que nadie podía hacer lo contrario ni decir lo contrario a las palabras que estaban predicando Pedro y Juan, porque había demostración que lo que hablaban se hacía. Él le dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda, y se levantó. Así que una de las segunda parte de esta comisión, que yo, hermano, os lo confieso hoy públicamente, siempre ha sido el ir y predicar a otra persona, pero tienes que predicarle juntamente con milagros, señales y prodigios. Yo no hago milagros, ni tú tampoco, pero Dios sí puede hacer milagros. Si hay una persona que está pasando por un momento crítico, y dice, yo voy a orar por ti en el nombre de Jesús, me dejo que esté en el mercado o que esté en el monte. ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por esa enfermedad que tienes? ¿Quieres que ore por tu familia para que se una? ¿Quieres que...? Hermanos, necesitamos más que nunca poner en práctica el segundo gran verdad de esta comisión. Le dice ir y predicar, y en mi nombre echaréis fuera demonios. Dios quiere hacer estas cosas. ¿Por qué en nuestras congregaciones, digo en nuestras congregaciones, que me considero un cristiano más, dónde está el don de lenguas? Ya se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido, hermano? Porque no se practica. Alguno podrá decir, como decía el apóstol Pablo, yo hablo más que todo lo de la iglesia en mi casa en lengua, pero algunas veces es necesario hacerlo aquí. Algunas veces es necesario que los demás lo oigan. Es verdad, yo prefiero que alguien me diga blanco 2 veces, que no me hable media hora en lengua, que no sé lo que está diciendo, pero el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice que por medio de esas lenguas nosotros somos, ¿qué? Bendecidos, fortalecidos, porque el que habla en lengua habla misterios, y Dios, y es una lengua angelical que podemos hablar con Dios. Jesús, a través de la Biblia, nos enseña en muchos sitios que cada vez que Jesús hablaba, actuaba con milagros. Pero eso no solamente le pasaba a Jesús, porque tenemos un pequeño chi aquí que decimos, bueno, Jesús era como tú y yo. Él se despojó de ser Dios para ser hombre. Es decir, que no usó nunca de los poderes de Dios, sino que a través del Espíritu Dios se movía y hacía milagros y prodigios. Pero no solamente Él, porque cuando Jesús fue y se fue al cielo, sus seguidores, que eran los apóstoles, también hacían señales, prodigios y milagros. Era tanta la gloria de Dios que dice en el capítulo 12 que de los Hechos, que iban haciendo tantos milagros y prodigios que aún mismo Pedro, alguien esperaba que la sombra de Pedro cayera sobre ellos para ser sano. Si tú lees la época de la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta que reprendían y ataban demonios a magos, a astrólogos y a los que se quisieran poner por allí, que decían que tenían poderes, a brujos, hechiceros. ¿Pero por qué? Porque primero les decían que había un Dios verdadero y después le demostraban por medio de los milagros, prodigios y señales. Así que si hay algo que la Biblia declara en el capítulo 2, versículo 42 de los Hechos de los Apóstoles, es que dice la Biblia categóricamente que hicieron milagros, señales, prodigios, y por causa de esto la gente tuvo temor, vino allí y se convertían a Dios. Dios nos está diciendo en estos tiempos que hay que estar muy alertas. Las señales siempre tienen que acompañar al poder de Dios. ¿Por qué? Porque si en Marcos dice ir y predicar a toda criatura, y lo dice que lo hagamos, lo tenemos que hacer. Pero también nos dice, y estas señales siguen a los que predican mi evangelio, a los que hablan de mí y de mi reino, para que
para que vean que hay un Dios de poder, un Dios de autoridad y un Dios que hace milagros y prodigios y que no importa ni la enfermedad ni el daño. Algunos sabios que se calientan mucho la cabeza se creían o pensaban que los milagros, prodigios y todo esto era para la época de los apóstoles porque no había muchos médicos. Pero la Biblia nos declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que eso es una trola que se han metido algunos que quieren hacerlo, como algunas denominaciones que lo hacen, pero yo paso de todo eso. Así que el Evangelio está basado en esto y estoy diciendo lo que siento de parte de Dios. Esta tarde antes de venir le he pegado un repaso, he estado buscando, el otro día estuve porque estaba preparando para esto, pero digo de parte de Dios, hemos olvidado esta gran comisión y la gran comisión es predicar y demostrar con prodigios, señales y milagros el poder de Dios. Eso si quiere ya sabe que está en Marcos 16, 17 y 18, nos habla de estas grandes verdades que nosotros debemos de seguir y llevar hacia adelante en el nombre de Jesús. Así que estamos hablando de la gran comisión, pero no una gran comisión solamente de hablar, porque algunas veces necesitamos hablar menos y hacer más, pero Dios está siempre ahí. Las obras y las maravillas siempre han sido los avivamientos de todas las épocas. Yo repasando épocas por épocas, siempre han habido milagros, prodigios y señales. Desde el 1600 hacia adelante, 1700, 1800 y todos estos años que correspondieron, todos los que la historia nos habla de que fueron hombres reformistas, siempre el poder de Dios estuvo con ellos, para sanar y para hacer milagros y para reprender y atar las obras del mal. Hay algo que nosotros no debemos nunca de olvidar, esta gran verdad, es que Dios está ahí para bendecirlo, y Dios está ahí. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, el mismo Dios bajó a nosotros. Hay un concepto en esto, en que todo el mundo, cuando en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús es ascendido al cielo, se cree que nos dejó aquí huérfanos, pero no es cierto. Todos nosotros sabemos en la Biblia que Él dejó al Paracleto, o dejó al Espíritu Santo. Él mismo coge a sus discípulos y dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera estaría solamente en un sitio, pero ahora me voy y vendrá uno que es el Espíritu Santo. ¿Qué haría el Espíritu Santo? Que nos guiaría hacia toda la verdad. Así que Jesús en ningún momento, como dicen algunos, se lavó las manos y le dijo, ahí os quedáis y arregláis como podáis. Mentira. Jesús tuvo el gran privilegio de dejarnos al Espíritu Santo, de tal manera que Él le dijo a sus apóstoles que nos convenía. No sé si me escuchan en esto, hermano. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, este no viene. Y cuando yo me vaya, este vendrá y os guiará hacia toda la verdad. El apóstol Pablo muestra a través de todas sus prédicas que habían sanidades, milagros en todos sus proyectos de evangelización. Es más, no había demonio que se resistiera en aquella época porque el apóstol Pablo creía en la comisión. Y la comisión era predicar. Y cuando predicabas, estas señales seguirán, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Esto es la gran verdad, hermano. Yo no sé si, no digo por el coronavirus, no lo digo en ese sentido, pero ya últimamente ni se usa la imposición de manos por los enfermos. ¿Para qué? Que Dios los sane. Pero hay que hacerlo porque parte del reino de Dios. ¿Que acaso tenemos algunos poderes en las manos? No hay ningún poder. Pero si lo hicieron y Jesús lo hacía, pues nosotros también debemos de hacerlo. Los milagros deberían de fluir. Y esto es una verdad que yo quiero dejaros a vosotros patentemente. Cuando yo entendí que había que predicar y que había que demostrar con señales, me arriesgaba, hermano, y oraba por todo lo que tenía que orar y reprendía todo lo que tenía que reprender. Y le digo de parte de Dios, no siempre todos se sanaron por los que oré, pero por la mayoría de los que oré siempre se sanaron. Nunca lo hice yo, siempre lo hizo el Señor. Y yo quiero que tú entiendas que Dios también te va a usar a ti si crees en el poder de Dios. No para demostrar, no como hoy, hermano, que es un negocio esto de orar por los enfermos. Esto no es un negocio, era simplemente proclamar el reino de Dios. Pero algunos creen que, bueno, que han hecho un negocio de esto y oran por la gente, que, bueno, no tengo ganas de hablar de ese asunto. Bueno, quiero ir a la tercera comisión, que es la misma comisión,
ir y predicar a toda criatura. Y todo el que creyere sea bautizado. El bautismo es una parte importante en la Biblia. Pero como dijo Juan el Bautista, yo bautizo para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es una cosa que no lo hemos entendido muchas veces. Bueno, hermano, yo ya estoy bautizado. Y es verdad que sí, estás bautizado. Como le dijo Pablo cuando encontró aquellos 12 que había, le dijo, bueno, vosotros sabéis algo de Espíritu, no sabemos ni qué es el Espíritu Santo. ¿Cómo que no sabéis quién es el Espíritu Santo? No, no sabemos lo que es eso. Entonces vosotros, ¿en qué habéis sido bautizados? Dice, en el nombre de Juan, que era un arrepentimiento de pecados. Me arrepiento de los pecados que he hecho y yo ya no vuelvo a hacerlos más. Y a partir de ahí se hacían cristianos y Dios estaba con ellos. Pero el apóstol Pablo dice que poniéndoles las manos oró sobre ellos y de repente bajó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron otras lenguas y cuando hablaron otras lenguas seguramente le conseguían todos los dones que con ellos construían esta gran verdad. ¿Dónde quiero llegar? Hermanos, yo creo que nos hemos hecho cristianos pasivos, cristianos que nos dan como un poco miedo a sacar un poco los dientes. Yo no sé cuánto, sí que sí lo conocen, sí, al hermano Pablo, sí, ¿verdad? Sí se acuerdan. Bueno, no el Pablo de la Biblia, estoy hablando de un Pablo que sin embargo era de la Manga, que todo el mundo se creía, y él estuvo en Nicaragua. Era guerrillero de Nicaragua, se convirtió al Evangelio, pero era español, que fue para allá porque era un revolucionario el hombre, pero se convirtió al Evangelio y era muy agresivo hablando. Y a lo mejor pensamos hoy, esa agresividad. Bueno, hermano, yo creo que hay momentos en los cuales Dios te va a usar con esa agresividad y otra con una voz sencilla. Claro que tiene que haber, yo no sé si has visto alguna película americana, siempre hay alguno que dice, arrepentidos, que viene el Señor, que va a caer un rayo. Locos siempre vamos a tener. Pero yo no voy a esa parte, ¿no? Voy a la parte de que no podemos ser tan pasivos. Hermano, ahí estamos permitiendo hacernos religiosos. No son hermanos los que no tienen a Cristo, así que no podemos llamar hermanos a los católicos, no son hermanos, ni otras denominaciones de sectas, no podemos llamar hermanos. Para que sea hermano, sí, dígame. Sí, te quiero dar mi hermano aquí. Tengo bueno, el suegro de mi hija de Ecuador, sí, sí. Se ha convertido pero a la universitario, así me entienden los hermanos. Es muy peligroso eso. De seguir, bien, pero cuidado, lo que yo estoy hablando es ser un bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo es de fervor espiritual en la iglesia y en la calle, porque podemos estar, pero no tenemos un espíritu de fervor. Quiero decir, como diría yo, a mí me encanta cuando yo veo, por ejemplo, a los futbolistas, a los que les gustan el fútbol, oye, se matan por su equipo. Y cuidado, chico, hombre, no me digas tú que este no vale, que si Ronaldo no vale, que si Butragueño, que aquellos futbolistas. Pues le veo porque tienen un fervor. Y si tiene que pelearse, se pelea. Y si tiene que... Ese es el fervor que debe de tener la iglesia. El fervor del Espíritu Santo. Y no ser pasivo. El estar aquí, decir, porque tengo que estar aquí durmiendo, me voy a levantar yo. Si los demás se duermen, yo voy a estar alabando a Dios, voy a buscar a Dios. El fervor del Espíritu Santo. Vemos que cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, pregunto, ¿los apóstoles estaban bautizados, sí o no? Lo bautizó Juan el Bautista, ¿os acordáis? Porque Jesús bautizó a poca gente. Pero cuando estuvo en el día de Pentecostés dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego, porque había una llama sobre su vida. ¿Qué quería decir esto? Sencillamente, no voy a estar muy prolongando en esto, sino el creyente debe de ser bautizado en el fuego de Dios. Para predicar tienes que predicarles con fuego. ¿Qué quiere decir esto con fuego? Que tienes que convencerle con tu vida. Mira, tú podrás decir que Dios no existe, pero a mí tú no me puedes decir que Dios no existe porque yo sé que Dios existe. Tú podrás decir esto y lo otro, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que necesita la gente, convencida. Pero claro, que no nos falle nuestra lengua, que digamos blanco y después sea tinto. No, blanco es blanco y tinto es tinto. Entonces, lo que necesitamos hoy en día, que es parte de la comisión de Dios, es esto, ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo, ¿qué es lo que le hizo a los apóstoles? No tener temor para predicar la palabra.
El Espíritu Santo de fuego, ¿qué le hizo? No le importó dar su vida por el Señor. Y creo que hoy, más que nunca, hemos perdido esta gran comisión que es de ser bautizado en el Espíritu y lleno del Espíritu Santo y fuego. Podríamos ir concretando porque ya vamos avanzando el tiempo. Pero quiero llegar a... porque esto del fuego del Espíritu Santo podemos estar siguiendo toda la tarde. Hay un problema que hemos tenido. Y este es el problema que de verdad a mí me suena más fuerte de todo. Hacer discípulos. Solamente, hermanos, nos preocupamos de una cosa, de predicarle. Pero tenemos que tener también la preocupación de enseñarle qué es un discípulo. Un discípulo es mucho más que venir al culto. Un discípulo es mucho más que bautizarse. Un discípulo es mucho más que lo que pensamos nosotros. Hoy nosotros, más que nunca, necesitamos hacer discípulos. Hacer discípulos son mucho más de lo que tú y yo podemos estar hablando en esta tarde. Hay una cosa que sí os acordaréis conmigo, es que Jesús está en el monte orando y sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay pan, ¿verdad? No hay peces, no hay nada. Están en el monte y le dicen a sus discípulos: mira, Señor, la hora es muy tarde, déjalo que cada uno se vaya a su casa y que compre pan donde pueda, porque aquí ya no hay nada. Jesús le dijo una palabra. ¿Saben lo que le dijo Jesús? Dale vosotros. Ellos dijeron: no tenemos. Vale, era lógico. Le dijeron: dale vosotros, no tenemos. Había uno que se llamaba allí Tomás, le dijo: Señor, ni comprando pan para todo el mundo, nos faltarían dinero y no tendríamos. Pero Jesús le enseña una cosa y a nosotros nos tiene que reflejar esto. ¿Qué es lo que sucede con los oyentes? Dice Pedro, le dice a los discípulos: dile a los demás que se sienten en grupo de 50. Pero ¿saben? Cuando se sentaron, ¿saben lo que seguían haciendo los discípulos? Trabajando. ¿Y qué es lo que hacían los discípulos? Mientras que ellos estaban descansando, ellos estaban preparando la forma de darle de comer a los demás. Después de darle la comida a todos los demás que les sirvieron la comida, la que Jesús multiplicó, como ellos eran discípulos, no eran visitantes, no eran personas cualquiera, después recogieron todo el pan que había sobrado y los trozos que había soltado. Esto nos trata de decir que un discípulo no es un oyente. Un discípulo es uno que actúa, trabaja y colabora en la obra de Dios. Eso es un discípulo. El discípulo es el que está bajo la autoridad del Señor y mientras todos descansan, ellos trabajan. Porque el discípulo es aquel que sabe lo que tiene y el compromiso que tiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros leemos la Biblia, leemos una cosa. En el capítulo 12 del libro de Romanos, esto lo digo de memoria, en el capítulo 12, versículo 1, dice que nuestro culto racional, hay un culto racional donde hacemos que nuestra vida sea un sacrificio agradable a Dios, no un culto más que estamos aquí, sino que venimos como un sacrificio, venimos como ser esas personas que vienen a sacrificarse delante de Dios y que vienen a humillarse, a buscar a Dios, porque nosotros somos discípulos, nosotros no venimos a pasarlo bien aquí, no venimos a estar un ratito a gusto y después nos vamos a nuestra casa porque es nuestro compromiso. Nosotros venimos como un sacrificio vivo y agradable al Señor, vivo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Tenemos que tener nuestro culto y no es solamente en el local. El local es como cuerpo de Cristo, sino ese culto racional tiene que estar en nosotros cada vez que nos dedicamos, porque nosotros no somos oidores, nosotros no somos multitud, nosotros somos discípulos de Dios y los discípulos de Dios siempre trabajan, porque Jesús nos enseñó: mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo en el cual no podamos trabajar de parte de Dios. Así que en esta tarde yo quisiera recordaros a todos vosotros que hay algunas preguntas que deberemos de hacernos. Si solamente hay 3 tipos de cristianos, y son 3 tipos de cristianos que debemos de pensar si entre ellos estamos nosotros. Son los fervientes, son los obedientes y los desobedientes. Son los fervientes, los obedientes y los desobedientes. ¿Quién son los desobedientes? Los que no hacen conforme a la verdad que está programada de parte de Dios. Hoy por hoy puedes mirarte tú en qué grupo podemos estar cada uno de nosotros. Si somos de los fervientes, de los que venimos aquí y damos todo lo que tenemos en el culto, si somos obedientes a lo que Dios nos ha demandado, o simplemente somos desobedientes, que nos entran por aquí y nos sale por el otro lado del oído. Los creyentes tenemos que tener claro algo, que el Evangelio es
poder de Dios. Y esto es lo que no debemos de olvidar nunca. El Evangelio es poder de Dios, no es empatía, no es pasar. El Evangelio es poder, y el poder no es una palabra que diga poder. El poder se tiene que demostrar, el que lo tiene que hacer el poder es Dios, pero nosotros tenemos que desafiar a Dios para que Dios actúe poderosamente en nosotros. Así que el Evangelio de Dios está constituido en el poder de su gracia. El apóstol Pablo lo dice muy claro: cuando fui a vosotros, no fui con palabras con sabiduría, ni con demostración que había estudiado muchas leyes y estatutos, sino que fui a vosotros, ¿con qué? Con demostración del poder del Espíritu Santo. Esto era una de las esencias del cristianismo. Hay algo que nosotros no debemos nunca de olvidar, es revisar, pasar cuenta a nosotros mismos. Que la gran comisión siempre esté patente en nosotros. El ir y predicar el Evangelio, señales y prodigios bautizados del Espíritu Santo, y también, mis queridos hermanos, que no debemos nunca de olvidar la gran verdad de Dios que está sobre nosotros, que es tan sencilla y tan práctica como esta, que somos discípulos de Cristo. Discípulos. El discípulo no es un oyente, no es multitud, el discípulo es simple y castamente y poderosamente hombres llenos de fuego que cambiaron el mundo a través de Jesucristo, pero que no tuvieron temor ni a la muerte ni a la vida, porque tenían claro: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, tribulación, angustia, hambre, persecución. Más que todo esto, dice, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. He querido compartiros, ya sabéis que últimamente comparto diferente a ser muy estático en las cosas, sino más bien trato de lo que Dios me pone en la mente y en mi corazón, que pienso que es lo que Dios quiere que yo diga, tratar de ser lo más fiel posible a lo que yo recibo, torpemente diciéndolo, porque no creo que tenga esa habilidad de poder decir lo que realmente Dios me dice. Ahora, yo le digo de parte de Dios, hermano, no olvidemos nunca estas 4 verdades que están en la comisión de ir y predicar a toda criatura. Predicar el Evangelio a todas las criaturas, obras y milagros y prodigios, bautizados con el poder del Espíritu Santo y fuego, y ser unos discípulos. Así que en esta tarde, aunque sea un poco todo concentrado, la idea ha sido esta y es esta. Hermanos, vamos adelante. No olvidemos que la gran comisión se puede perder por quien quiera, pero nosotros tenemos que recuperarla en el nombre de Jesús. No tengan ningún temor, ningún miedo.